Bienvenidos al programa Que la palabra corra. Con nosotros, el pastor Nicolás Venecia. Bendecidos, gracia y paz, reciban un gran día. Quiero compartirles una palabra realmente que está tocando mi corazón y que es necesario para cada uno de nosotros, de los hijos de Dios. Para todo es necesario, para todo esta palabra es de gran bendición y tiene que ver con acerca de la llenura del Espíritu Santo y cómo es necesario que nosotros seamos llenos. Te quiero mostrar una escritura donde la palabra dice en Juan 20, capítulo 22, dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Esto es Jesucristo, ¿no? Hablando una vuelta que ya había resucitado, se le aparece a sus discípulos y les sopla, ¿no? Y dice: recibid al Espíritu Santo. Hay algo que también la palabra griega, espíritu, es neuma, ¿no? Que también es referido como al aliento de Dios, ¿no? Así, el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces el Espíritu de Dios es el aliento del Señor. También lo vemos como en el principio cuando hizo al hombre, dice que él tomó el barro y sopló, ¿no? Dice que le dio su aliento, ¿no? Y recibieron vida. Entonces vemos esto que le dice a los discípulos, que ellos cuando lo vieron a Jesucristo resucitado, ellos tenían el Espíritu Santo, porque hay un momento que el Señor dice: reciban, y sopló, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero sin embargo vemos que en la ascensión de Cristo, también en el libro de los Hechos, dice algo que me llamó esto la atención. Dice la palabra, voy a estar buscando el libro de Hechos, capítulo 1, donde dice 1:6, dice: entonces habían reunido, preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió la nube que le ocultó de sus ojos, ¿no? Y vemos acá, le dice: cuando venga el Espíritu Santo sobre ellos recibirán poder. Pero ellos ya tenían el Espíritu Santo. Entonces lo que podemos ver es que acá le está hablando de ser una llenura del Espíritu Santo, ¿no? Que ellos ya tenían el Espíritu. Cuando nosotros también nacemos de nuevo, recibimos a Cristo y también recibimos el Espíritu Santo. La palabra en Efesios 1:13 dice que habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces todo creyente que nace de nuevo, automáticamente el Espíritu viene sobre ellos. Pero eso no quiere decir que esté lleno. La llenura del Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos trae una mayor claridad en Efesios capítulo 5, donde le dice a la iglesia: ustedes no se embriaguen o no se emborrachen con vino, más bien sean llenos del Espíritu. Y le está diciendo a una iglesia gentil. La iglesia gentil en aquel entonces tenía muchas cosas paganas dentro de ellos, y todavía uno que otro tenía la costumbre de tomar, de ponerse borracho, ¿no? Pero la palabra dice que es mejor ser lleno del Espíritu, porque una persona que está borracha, ¿qué hace? Es controlado por por el alcohol, ¿no? Entonces se anima a hacer cosas que normalmente no haría. Otros tienen peleas, una grande
accidente hay cuando una persona conduce bajo el efecto del alcohol, y eso no es bueno. El Señor no está en contra que los creyentes tomen, nada más que le dicen no les conviene. Ustedes pueden hacerlo, tienen libertad de hacerlo, pero no les conviene tomar en grandes medidas, ¿no? Si uno tiene la costumbre de tomar, tiene que ser con dominio propio, no llegar al extremo de emborracharse. Más bien en la palabra dice sean llenos del Espíritu, porque cuando somos llenos del Espíritu, ahí está, dice, recibimos poder. Si vemos el ejemplo que nos trae la palabra que dice, mira, ustedes cuando se emborrachan, no lo hace una sola vez. Una persona cuando se emborracha tampoco lo hace una sola vez, sino que para estar borracho, para mantenerse en ese estado, ¿no? Tiene que volver a tomar, y así se le pasa el efecto y vuelve a tomar. Algo similar ocurre con la llenura del Espíritu, ¿no? Somos llenos del Espíritu y por ahí nos sentimos bien, sentimos con todo el poder. Oramos por los enfermos, ellos sanan. Oramos por circunstancias, ellos cambian la circunstancia. Podemos ministrar bajo el poder de Dios, y las cosas más impresionantes comienzan a ocurrir. Pero de momento a otro, después lo sentimos, cuando todo eso pasa, ¿no? Volvemos nuevamente a nuestra vida natural, y podemos encontrarnos a veces decepcionados, a veces podemos tener un problema y nos puede caer mal, ¿no? Entonces es ahí cuando necesitamos volver a ser llenos del Espíritu, porque si fuese que solamente somos llenos una vez y después queda como que el Espíritu Santo está en nosotros, sí que está, pero no estamos siendo llenos, porque la llenura del Espíritu es constantemente, y cuando estamos llenos comenzamos a ministrar, comenzamos a hacer lo que Dios nos manda a hacer. Y esto no tiene que ver con actividades, ¿no? Una persona puede estar llena de actividades en la iglesia o en el Señor, y puede ser que no esté en comunión con Dios, no esté lleno del Espíritu. Estar lleno del Espíritu nos da una habilidad para hacer específicamente algo que el Señor nos está indicando en ese momento. Por eso es que tenemos que estar llenos. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu nosotros? Una de las formas es hablar en lenguas. Hablar en lengua es cuando comenzamos a desatar el poder que tenemos, ¿no? Comenzamos a hablar, dice que cuando hablamos en lengua, nosotros mismos somos edificados. Y entonces dice que hablamos misterios de Dios. Entonces cuando hablamos esos misterios de Dios, dice que nuestra mente no entiende lo que está ocurriendo, pero el Espíritu sí. Entonces el Espíritu puede indicarnos algo en ese momento, o puede abrir puertas para ese momento, o puede estar intercediendo por una persona, y que el Espíritu Santo después te va a revelar. Porque una cosa que tenemos que pedirle al Señor cuando hablamos en lengua, que el Señor sea el intérprete, que nos dé el sentido, que nos dé el conocimiento de por qué nosotros estamos hablando en lenguas. Esto es activar los dones del Espíritu, y esto viene con la llenura. Entonces cuando hacemos eso, nos llenamos. Otra forma de ser lleno es alabando al Señor, hablando nuestro propio idioma, y comenzar a alabar, bendecir el nombre de Jesús. Desatás el poder que está en tu interior, comenzás a hablar la palabra, comenzás a decir gracias Jesús, porque todo lo puedo en ti. Tú eres mi pastor, tú eres mi roca eterna, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Correré a ti y seré levantado, porque soy un justo. Podemos nombrar, mi Dios, sé que va a suplir toda necesidad. Yo te adoro, te exalto, porque nada me falta, estoy completo en ti. Soy hijo de tuyo, y canto y clamo, Abba Padre, gloria a Dios. Entonces ahí también uno se comienza a llenar del Espíritu, y cosas grandiosas. Entonces todo desánimo se va, todo de síntoma de desierto se va, ¿no? Porque cuando estamos con Cristo no hay desierto. Ya no existe el desierto para el cristiano. No existen los procesos para los cristianos. Ya estamos completos en Él,
pero una cosa sí tenemos que ser llenos, constantemente ser llenos del Espíritu de Dios. El ser lleno del Espíritu de Dios también podemos compararlo con una actividad física, un deporte, ¿no? Una persona puede decir, bueno, yo soy jugador de fútbol, ¿no? ¿Y qué hace el jugador? Entrena, todo el tiempo está entrenando. Entonces el momento llega que tiene que enfrentar un partido importante, entonces esa persona no va a salir improvisando, sino que va a va a estar bien, se va a parar por ahí con nervios, pero va a estar preparado. Así también es con el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Con la llenura. Tenemos que estar llenos constantemente del Espíritu, estudiando la palabra, conociendo la palabra, orando por las personas, orando, pidiéndole al Señor que nos indique también a orar por alguien específico, que dice la palabra que somos guiados por su Espíritu. Entonces decir, Señor, acá estoy yo, guíame a dónde tengo que ir a orar, a quién tengo que ayudar, a quién tengo que bendecir, y te aseguro que el Señor va a empezar a hacerte acordar de personas, o las personas te van a buscar, te van a decir, bueno, quiero que vengas a orar por un familiar, quiero que vengas a orar por mi vida. Entonces ahí es cuando decimos, gracias Señor, acá tengo que estar y ahí vamos. Entonces eso está en estar al servicio, y para estar al servicio de Dios tenemos que estar lleno del Espíritu, siempre estar preparado para todo, para toda buena obra, tenemos que estar preparados, porque no sabemos quién puede estar necesitando en el momento justo. Y como creyentes del nuevo pacto, personas que somos llenos del Espíritu, que estamos siendo renovados en el entendimiento y ser llenos de Espíritu constantemente, debemos estar preparados para toda buena obra. Y quiero animarte y motivarte, porque primeramente cuando estás lleno del Espíritu de Dios, vas a cumplir el plan que Dios tiene para tu vida. Vas a poder vivir una vida de bendición, una vida con las emociones estabilizadas. Podrán venir un desánimo, pero cuando estamos llenos del Espíritu, todo desánimo se va a ir rápidamente. Es sencillo eso, eso es lo bueno de estar lleno. Es porque todo desánimo, todo desaliento, toda tristeza se tiene que ir en el nombre de Jesús. Porque vamos a estar ocupados siendo llenos del Espíritu, que no hay lugar para las cosas malas. Aunque el mundo diga una cosa, yo me quedo con lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios te dice y me dice a mí también que seamos llenos del Espíritu del Señor, porque es necesario, no es una opción, es un mandato de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, no se vayan hasta que sean investidos del poder de lo alto. Hoy el Espíritu Santo ya está en la tierra desde el día de Pentecostés, y de aquel entonces los discípulos fueron llenos en varias ocasiones. Recuerdo en Hechos 4, en ese capítulo, había un grupo de discípulos que fueron llenos el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos. Pero ya para más adelante, en el capítulo 4, y se encontraron desanimados por las persecuciones que estaban ocurriendo, dice que oraron y fueron llenos del Espíritu. Y fueron las mismas personas que estuvieron presentes en el día de Pentecostés. Entonces esa otra nos da la pauta, es que ser lleno del Espíritu es más de una vez y podemos ser llenos constantemente. Y yo te animo con estas palabras en el nombre de Jesús, que puedas orar al Señor y puedas ser lleno del Espíritu. Los que hablan en lenguas comiencen a hablar en lenguas, le animo a que lo hagan en privado, y los que no lo hacen todavía, le animo a que reciban el hablar en lenguas, que le pida al Señor, Señor, quiero hablar en lenguas, y decir, Señor, gracias porque recibo ahora las lenguas, y comenzar a hablar las lenguas que el Espíritu Santo te da en ese momento. Yo sé que es así porque en mi vida fue así, y los testimonios que cuentas también ocurren de esa manera. Que pedir al Señor, recibí en fe y comenzar a actuar, comenzar a lanzar palabras en lenguas, y Dios va a respaldar. Y después pedir la interpretación,
y vas a ver cómo Dios te va a llevar una vida sobrenatural. Gloria al nombre de Jesús. Así que les dejo con esta palabra. Quiero orar. Padre, te doy gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Yo, Padre, recibo para mi vida y recibo para la vida de mis hermanos esa llenura del Espíritu, que tú nos motives, nos alientes cada día más en el nombre de Jesús. Amén y amén.